Hola acompañantes de viaje, hoy vamos a continuar con la entrega de rutas a pie por París. La de hoy será más conocida que la anterior, la de las galerías, que si no la viste te la dejamos al final del video. La ruta anterior discurrió en su gran parte en el distrito 9, terminando en el distrito número 1. Hoy pasearemos por una parte del distrito 18. Como les decía, hoy será un recorrido más conocido, pero en el que seguramente descubriremos algunos puntos diferentes. Acompañantes de viaje, bienvenidos a Montmartre. En esta ruta haremos aproximadamente unos 3 kilómetros, contados desde el primer punto al último. El costo será de 1,90 €, ya que tendremos un ticket de metro. Todo siempre contado desde el primer punto. Ustedes verán cómo se trasladan hasta el lugar. ¿Preparados acompañantes de viaje? ¿Me acompañan a esta parte tan bohemia de París? La Place d'Anvers será nuestro punto de partida y desde allí tomaremos por la Rue de Steinkerque. Nosotros a este lugar llegamos en metro ya que no estábamos alojados cerca. Rodeados de comercios, seguimos la caminata. Pueden subir también en el bus 40 si no quisieran caminar, pero creo que vale la pena la caminata. Aprovechen, si no tienen, a comprar alguna botella de agua en algún mini mercado, ya que si hace calor la necesitarán para la caminata porque habrá muchas subidas en la misma. El paseo por la calle es ya pintoresco, porque al fondo empezarán a divisar el Sacré-Cœur. Verán en las imágenes que hay muy poca gente. Nosotros elegimos hacer este recorrido temprano en la mañana por este motivo. Ya verán cómo a medida que avanza la hora va aumentando la multitud. Pero puede ser una buena opción también a la tarde para ver la tardecita desde los pies del Sacré-Cœur. Desembocamos al terminar esta calle en el Carrousel de Saint-Pierre. Los que han visto la película Amélie lo recordarán de algunas escenas. El hermoso carrusel de Montmartre data del siglo XVIII y es de estilo veneciano. Luego de las típicas fotos con el carrusel y el Sagrado Corazón al fondo, nos distancian tan solo unos pasos del funicular con el que subiremos hasta el Sacré-Cœur. Y también tienen la opción de subir por las escaleras, pero yo preferí guardar energías para después. Así que, como les decía, preferí guardar las energías y nuestra subida la hicimos en el funicular. El precio de la subida es el de un ticket de metro, 1,90 €. Si no has sacado ninguno de los pases de transportes, como el Paris Visit o el Navigo, tienes una opción para ahorrar en los tickets, es sacar el taco de 10 billetes. Una vez estés en una máquina expendedora de billetes en cualquier estación de metro, marcas billete sencillo y ahí se despliegan las opciones de comprar de manera individual 1,90 € o el taco de 10 billetes. El costo del taco de 10 es 16,90 €. Es un pequeño ahorro, pero ahorro al fin. Acá en el funicular tienes taquilla. El funicular de Montmartre lleva funcionando desde 1900, remodelándose varias veces desde su inauguración. El trayecto toma algo más de 1 minuto y transporta millones de pasajeros al año. El horario es de 6 a 0:45 horas. Ni bien llegar, nos reciben las vistas hacia la ciudad y la bellísima Basílica del Sagrado Corazón. La entrada a la basílica es gratuita y su interior vale realmente la pena. La cola es extensa, pero por lo general avanza de manera rápida. La basílica comenzó a construirse en 1875, pero no fue consagrada hasta el fin de la Primera Guerra Mundial.
Hay visitas guiadas para conocerla, el costo es alrededor de 7 euros y es quizás también una buena idea para conocer su historia y arquitectura. En el blog les dejo todos los datos. En nuestras anteriores visitas entramos, así que no lo hicimos en esta. En los otros videos que tenemos de Montmartre de los viajes pasados están las imágenes completas de su interior. Si quieren subir a la cúpula, sí tiene costo y es de 7 euros. Suponemos que las vistas desde allí deben ser muy buenas, pero como aún no lo hemos hecho, no es algo que les podamos recomendar. Y emprendemos caminata por el empedrado de Montmartre y dirigimos nuestros pasos hacia la icónica Place du Tertre. Hoy en día Montmartre es un lugar muy turístico, pero aún guarda rincones que evocan a su pasado. En donde hoy hay cafés y restaurantes, antes vivían muchos de los pintores famosos como Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Renoir o Picasso. Así que caminar por estas callecitas tiene un encanto muy especial. Siempre voltea la vista atrás, encontrarás maravillosas imágenes como esta. Si bien les estamos mostrando la manera de hacer este recorrido, hay también free tours que los ayudarán a recorrerlo, pero como siempre les digo, obteniendo un montón de información sobre lo que están viendo. Creo que es un buen plan. Montmartre fue originalmente un pueblo con viñedos y plantaciones de trigo, hasta que fue incorporado al municipio de París en 1860. Desde entonces, su territorio constituye esencialmente el 18º distrito de París. El recorrido por este barrio es literalmente un laberinto de calles con encanto. Desvíate en cada rincón que encuentres, no te arrepentirás. A mediados del siglo XIX adquirió mala fama debido a los cabarets instalados en la zona. Pero también varios artistas comenzaron a habitar Montmartre, atraídos hasta aquí por el costo de vida más barato, convirtiéndola en uno de los principales centros artísticos de París. Caminar por sus calles te trasladará en el tiempo. Place du Tertre. La plaza es famosa por los retratistas y los pintores que exponen y pintan sus obras al aire libre. Es uno de los lugares más emblemáticos de Montmartre y una de las principales atracciones turísticas de París. Es un recuerdo también de la bohemia parisina del siglo XIX y principios del siglo XX, época en que en sus cercanías vivían diversos pintores pobres que luego fueron mundialmente conocidos. Históricamente, la Place du Tertre era el centro de Montmartre, abriéndose su ayuntamiento en 1790. Lo característico de esta plaza es, como decíamos, los pintores y retratistas que encontramos en la misma. La afluencia de artistas hizo que se regulara la ocupación del reducido espacio de la plaza, concediendo un número limitado de licencias. Encontramos acá grabados, óleos, retratos a lápiz, a color, en fin, de todo. Puedes, si quieres, dejarte hacer tu retrato dibujado. El costo irá entre 30 euros y 50. Dejamos por un momento la plaza de Tertre para volver luego y seguimos nuestros pasos hasta Le Consulat.
Este corto trayecto de tan solo unos 100 metros transcurrirá lentamente, ya que nos detendremos infinidad de veces para admirar las viejas construcciones de Montmartre. Más allá de que Le Consulat es un restaurante al que podemos acudir por platos de cocina francesa, su fachada es famosa en las redes, casi siempre nombrado entre los 10 Instagram Spots de París. ¿Quién no lo ha visto ya en fotos, verdad? Nosotros tentados tampoco podemos dejar de sacarnos una foto con Le Consulat. ¿Continuamos la caminata? Continuamos viaje. Unos pocos pasos nos distancian de 3 puntos más a visitar. Hacemos unos 200 metros y veremos estos lugares. ¿Encanto? Sí, muchísimo. Como verán, estos cortos trayectos pueden llevarnos varios minutos por la cantidad de veces que pararemos a sacar fotografías o entrar en galerías de arte, en fin. Lo que les quiero decir es que para hacer este recorrido por Montmartre, tómense tiempo. Una mañana, una tarde. El tiempo se les pasará sin darse cuenta, más si les toca un día soleado y hermoso como nos pasó a nosotros esta vez. Si ven el video de nuestro anterior viaje, verán que esa vez el recorrido lo hicimos con lluvia. Llegamos así a un lugar muy fotografiado, la Maison Rose. Sin dudas, otro Instagram spot. Ramón Pichot, pintor catalán, junto a su esposa, transforma esta casa, que era su estudio, en un restaurante, la Maison Rose. Y es frecuentado en la época por los residentes del Bateau Labois y sus amigos artistas como Dalí y Picasso. La fachada la hemos visto también en miles de fotos, así como en series y películas. Una de ellas es Emily en París. Aunque volveremos a esta esquina para visitar también otro sitio muy fotografiado, nuestros pasos nos llevarán hasta un viñedo y un cabaret. Recuerdan que les decía que la colina fue un pueblo con viñedos y trigo. Este viñedo, que es el único que queda en Montmartre, es la viña más antigua de la capital. Cruzando tan solo la calle, encontramos el cabaret más antiguo de París, o la Pain Achille. Volvemos sobre nuestros pasos a la Maison Rose y bajamos por la Rue de l'Abreuvoir hasta la Plaza Dalida. Estaremos acá en una de las calles más lindas de París. Como decíamos, en un extremo la Maison Rose y en el otro el busto de Dalida, cantautora que descansan sus restos en el cementerio de Montmartre. Acá también hay una escena en Emily en París que la retrata a esta calle. Si siguiéramos por esta calle, desembocaríamos en la Rue Lepic, pudiendo en pocos metros más ver el molino de La Galette, que funcionó como molino en la época de plantaciones de trigo y que con los años se convirtiera en una sala de baile. Hoy en día podemos pasar por ahí solo para retratarlo por fuera desde la Rue Lepic. Pasa el tiempo rápidamente mientras volvemos nuestros pasos para bajar las escaleras de la colina rumbo a la Rue Gabriel
para seguir descendiendo y llegar al muro de los Te Amo. Caminaremos ahora unos 500 metros. El estilo de la zona ha variado un poco, pero no por eso tiene menos encanto. Cada rincón por el que pasamos tiene una magia muy especial. Llegamos a la Plaza Abbés y por lo tanto también al muro de los Te Amo. La Plaza de Abbés es muy pintoresca por el movimiento que encontramos en la misma. Cuenta con la estación de metro más profunda de París y la decoración dentro es muy particular. El Mur de Chrétien, o el Muro de los Te Amo, es un mural de 40 metros cuadrados que reproduce en 311 Te Amo en 250 idiomas y que se ha convertido en una atracción muy visitada por los turistas, como podrán ver en las imágenes. Frente podemos ver la iglesia Saint-Jean de Montmartre, de estilo Art Nouveau, construida entre 1894 y 1904. Está clasificada como Monumento Histórico de Francia. ¿Seguimos caminando? Esta ruta con tanto encanto nos llevará a la Rue Lepic y al Café de los Dos Molinos, localización de la película Amélie. Continuando por la Rue de Abbés hasta la Rue Lepic, nos llevará 500 metros hasta el Café de los Dos Molinos. En el trayecto vemos a lo lejos el ya nombrado Moulin Les Galettes. Vemos mientras caminamos infinidad de restaurantes. No hemos comido en ninguno, así que no les puedo recomendar en cuál hacerlo. Pero sí contarles que durante este viaje nos ha resultado muy cómoda la aplicación de Fork. Busca restaurantes cerca de tu ubicación y allí te dará los precios medios de cada uno, la calificación que le han dado otros usuarios, así como el menú. Puede ser algo útil cuando uno está con la duda de los precios y la calidad del lugar. Les dejo en el blog el enlace por si les interesa y un código de descuento. Llegamos a una de las localizaciones de Amélie. El Café de los Dos Molinos es un café brasserie de París. Se hizo famoso en 2001 en la película Amélie porque fue el escenario en el que la protagonista trabajaba como camarera. Su nombre se refiere al Moulin Rouge y al Moulin de la Galette, ambos muy próximos. Hablando del Moulin Rouge, cerraremos la ruta caminando 180 metros más hasta el mismo. El Moulin Rouge es un cabaret fundado en 1889. Está situado en el Boulevard de Clichy, en el distrito 18, frente a la plaza y estación de metro Blanchet. Su nombre y su estilo han sido imitados y utilizados por numerosos otros cabarets de todo el mundo. Y acá, cerca del metro, para los que quieran emprender otra ruta, terminamos la de hoy. Acompañantes de viaje, si el video les ha gustado, pero principalmente se les ha servido de ayuda, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Hasta la próxima ruta por París.